Aquí. Ya. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos hoy a este evento Tertulia Samaria. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especiales, la doctora Adi Martínez, le dan bienvenida hoy a la cuarta Tertulia Samaria, titulada Entre luces y sombras, la misión capuchina en el Magdalena Grande durante la primera mitad del siglo XX. Como siempre nos acompaña el compilador y moderador de Tertulia Samaria, el doctor Edgar Rey Sinin. Doctor, bienvenido. Gracias Omar. Bueno, y como conferencista en el día de hoy desde Valledupar, y el doctor Carlos Luis Liñán Pitre. Doctor, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Cajamat. Muy buenas noches a todos los presentes, quienes se conectan a esta hora por los medios virtuales. Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, y antes de continuar, quiero informarles a las personas, pues, que quieran, pueden, después de la conferencia, pasar aquí a un concierto de jazz de la Universidad del Norte. Aquí tengo algunas boletas para si quieren ingresar, pues la pueden obtener totalmente gratis. Bueno, seguimos adelante con el doctor Edgar Rey Sinin. Doctor, bienvenido. Gracias, güey. Buenas noches a todas y a todos. El mundo es un mundo de contradicciones. La gente, ¿cuándo vuelve en presencial? ¿Cuándo vuelve en presencial? Y ahora todo el mundo se está conectando por virtualidad. Pero bueno, ¿cuántos tenemos ahí virtuales ya? 17. ¿Cuántos? 16. Ya tenemos 16 virtuales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante es que tenemos desde Valledupar, ¿sí? ¿Quién está así más o menos? Simón Martínez, algunos nombres. Desde Canadá está Tico Altaona, un muchacho muy interesado por la historia de la región. Vicente Baños de Aguachica. Juan Mayer de Bogotá, el presidente de la Fundación Sierra Nevada. Fundador y... Bien, todo esto es para decirles que hay muchos compañeros y personas que nos siguen, que hoy están, que siguen conectados. Siempre hemos tenido la doble... Sí, un saludo, muy bien. Decirles que, como ustedes saben, este programa institucional de la Caja de Compensación Familiar tiene ya 8 años. Increíble. No existe en la región y posiblemente en el país una experiencia como esta. Es decir, un programa que se ha mantenido, Carlos. Desde el año 2015 hemos mantenido una tertulia aquí en Cajamat, financiada totalmente por Cajamat. Después de la tertulia, Cajamat compila los libros y los regala. Tenemos algunos libros para... Se nos olvidó. Va a tocar mandar a pedir la elección a Carlos. Yo le iba a recordar. Es que tenemos la costumbre, pero es que ellos vienen de la oficina, tenemos la costumbre de entregarle al invitado 1 o 2 libros de lo que ya ha pasado. Esto te lo cuento, Carlos, para que vean la importancia que desde esta caja de compensación le ha dado a la historia y a la cultura no solamente del Magdalena, sino desde la provincia, la gobernación y ahora el departamento del Magdalena Grande. Hemos publicado 5 libros y ahora en julio sale el sexto tomo dedicado a el siglo XVI y XVII. Y acaba acompañando el compañero que está como tú doctorándose en Madrid, en la Carlos II, Carlos III. En la Autónoma, perdón, de Madrid. Y entonces, estas compilaciones se han convertido en un referente para la historiografía regional. En los diferentes congresos de historia, en los últimos congresos, el de Medellín en 2017, Armenio 2019 y ahora en Cartagena 2022, presentamos el libro como en la Feria del Libro de Bogotá. Esta vez no pudimos ir por problemas de pandemia, se nos cruzaban las cosas, pero igual en la Feria del Libro aquí que organiza la Universidad Magdalena. Entonces, Carlos, para que veas tú el trabajo que hacemos,
Ojalá en Valledupar, yo he hablado con Simón Martínez, bueno, tú participaste en una tertulia que ellos hicieron allá, yo les di el consejo, sería bueno pedirles el documento para publicarlo, pero eso parece que después se hicieron 2 o 3 tertulias, 4 tertulias, no más. Esta revisión de la historia de este territorio, Carlos, y todos, porque uno encuentra mucha información sobre Cartagena, sobre Bogotá, sobre Popayán, inclusive sobre Monpós, pero esta provincia parece que no hubiera sido estudiada. Una profesora de allá de tu Universidad de Sevilla, la vieja de Sevilla, María, que de pronto la has leído, María del Carmen Borrego Pla, dice en algunos de sus textos del 95 que Santa Marta, así como ha sido olvidado por los historiadores, ha sido olvidado por la corona española. Y la abandonó. Entonces nosotros estamos tratando de recuperar, y tú no te imaginas la cantidad de textos que hemos recuperado. Aquí ha venido Hugues Sánchez, que tú lo conoces, de allá del Cesar, Adriana, su esposa, ha estado Simón, César López, de allá de La Guajira estuvo el compañero Freddy González, y bueno, y gente de Bogotá, historiadores, el gran profesor Héctor Tobar, Hermes Tobar, de Cali, de Medellín, en fin, hemos traído de todas partes del país, de Barranquilla, de Cartagena. Entonces, hoy, este año estamos, y hacemos por siglos, este año estamos haciendo el segundo tomo de sobre el siglo XX, y el año que viene hacemos el tercer tomo sobre el siglo XX. El siglo XX es un poco estudiado, pero nos llama la atención que hemos ido encontrando personas como tú que ha trabajado algunos aspectos del siglo XX. Aquí hicimos una ponencia, yo no sé si fue la anterior, sí, la anterior, sobre que hizo el antropólogo más reconocido que tiene Santa Marta, que es el doctor Julio Barragán, Julio Marino. A Julio Marino le pedimos que hiciera una ponencia sobre la perspectiva de los indígenas hoy. Hoy. Ahí están. Es que no se han muerto. Ahí están los Yup, ahí están los Guayú, ahí están los Cancuamos, mis amigos Cancuamos de allá que voy cada rato, los Arias y toda esta gente. Y están los Arhuacos. Bueno, yo tengo una mochila arhuaca en estos días. Entonces, ahí están. Pero digo, ya lo hemos estudiado en el siglo XVI. Ahora estudiamos en el siglo XX. Todo esto de la línea negra, la Constitución, el resguardo, exactamente. Entonces, en hacer esta elaboración de esta lista de este siglo XX, esta segunda parte no fue fácil. Pero con mis amigos del Caribe, me ubicaron que Carlos Luis, siempre he visto Luis Carlos, pero este hombre se llama Carlos Luis Diñán Brito. Pitre, yo sabía que era guajiro, Pitre. Después de ir y venir, es un funcionario público, conversaciones vienen, conversaciones van, y encontramos que Carlos nos propuso una ponencia que para nosotros hemos estado hablando con Jorge Elías, con Joaquín, poco trabajada, ¿cierto? Esto de los capuchinos. Nosotros sabemos generalidades, que jodían a los indios, que los cortaban el cabello, que les ponían la totuma, que los arrodillaban, que les prohibían hablar en el idioma, etc. Entonces, Carlos, que es abogado de profesión, pero que ha estudiado literatura latinoamericana, más o menos, ¿no? Estudios americanos en la Universidad de Sevilla, la Benemérita Universidad de Sevilla, ahí en ese edificio de los tabacos, ¿cómo se llama? La fábrica de tabaco, sí. Ahí hay un profesor, un gran amigo, Jorge Bernal García, de historia contemporánea, muy bueno, un libro fabuloso que se llama Fastos, en Andalucía, en el siglo XVI, que está citado ahí en el trabajo. Y está haciendo un doctorado ahora, mejor. Sí, en estudios filológicos. Estudios filológicos, y en esos estudios filológicos he encontrado la beta de trabajar esto. Antes de comenzar no nos conocíamos,
sino por lo moderno, el chat, el correo electrónico, la llamada telefónica. Y aquí lo tenemos. Con el ánimo, Carlos, de que en este comienzo del siglo XX podamos entender algo que nos vendieron la idea que los capuchinos eran malos, yo supongo que de pronto sí, pero que de todas maneras cumplieron una labor evangelizadora, dirían los curas, en su territorio, ¿verdad? Y lo más importante es que nos mandaste como 4 fotos, ¿no? Como 4 fotos, unas fotos, no sé si la podemos proyectar ahí. No, la foto de la tarjeta. Esta foto. A mí esa foto me parece de maravilla, ¿verdad? Los niños están motivados. Sí, los niños están motivados. Por eso se podía una totuma. La gente, yo me acuerdo que hablaban de la totuma. Entonces, esta idea de esta conferencia, vamos a mirar, vamos a aprovechar a Carlos, y una cosa más, traer al Simón, a César López, hablar del nacimiento del departamento del Cesar, se sale un poco del marco de traer a la gente de para que hable de vallenatos. Entonces, eso no venga para que nos hable de cómo es la historia del nido de amor, de cómo es la historia de la casa en el aire. Yo le he dicho, eso es importante, pero necesitamos también trabajar otros aspectos de esta historia y darlo a conocer para que la gente sepa esta parte. Por eso los trabajos de Hugo Sánchez han sido bien interesantes sobre esa historia rural del departamento del Cesar. Carlos, aquí tienes estos pocos, pero tenemos como 18 ya, por lo que veo. De todas maneras, vamos a llegar a 30 en total. Buenas tardes, Carlos, y gracias por aceptar la invitación de venir a Santa Marta. Muy buenas tardes nuevamente. Antes que nada, quiero agradecer a Cajamac, agradecer a este moderador de lujo que tenemos esta tarde, que tiene la tertulia Samaria, doctor Edgar Reicini. Para mí es un honor hacer parte de este prestigioso grupo de personas que han pasado por la tertulia Samaria. Para llegar a comprender la dinámica de la misión capuchina del Magdalena Grande, en el Magdalena Grande durante la primera mitad del siglo XX, es necesario advertir que en América la actividad evangelizadora, la palabra evangelización proviene de un griego que es evangelion, que significa buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Esta actividad evangelizadora inicia con la llegada de los europeos, en lo que comúnmente se ha denominado, digo yo de manera errónea, el descubrimiento de América. Yo lo llamo más bien el choque de los dos mundos. En ese choque de los dos mundos, ese suceso histórico en el cual las órdenes mendicantes que surgen en la Edad Media jugaron un papel fundamental. Tan fundamental que traje un documento, doctor Edgar, una maravilla que me proporcionó mi amigo Tico Altaona. Miren, este es un documento de 1700 donde unos esclavos son casados por la iglesia por un fraile capuchino que se llama Fray Judas. Él celebra este matrimonio, levanta el acta y este es el documento oficial diciendo el nombre de los esclavos, la edad y que se celebró ese sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Que las órdenes mendicantes hacían parte de la cotidianidad, hacían parte de la vida cotidiana de las personas que vivían en este territorio. Y estas órdenes mendicantes, ya lo dije, jugaron un papel fundamental, sobre todo por la influencia que tuvieron en que los reyes católicos pudieran aceptar en la empresa la locura de Cristóbal Colón, y esa empresa se convirtió en la oportunidad perfecta para que estos hombres y mujeres cumplieran con el mandato evangélico de ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Los capuchinos, que a finales del siglo XIX y principios del XX se instalaron en este territorio extenso de lo que fue el Vicariato de La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y Motilones, que de allí surgen las actuales diócesis de Valledupar, diócesis de Riohacha, pero también surgen los departamentos de La Guajira y el Cesar. Realizaron obras admirables, luminosas, como ya lo veremos, pero también cometieron errores,
también llevaron a cabo actos que son deplorables, que avergüenzan, que son oscuros, y por eso he titulado esta ponencia Entre luces y sombras, la misión capuchina en el Magdalena Grande durante la primera mitad del siglo XX. Como intentando colocar esta misión, esta evangelización en una balanza que nos permita comprender que los fenómenos humanos son complejos, son paradójicos, y que la inteligencia, la misma inteligencia que inventó los orfanatos y los hospitales, fue la misma inteligencia que inventó los campos de concentración, inventó la bomba atómica. Entonces, antes de empezar, vamos a viajar a la Edad Media. Desde siempre nos repiten que la Edad Media es una edad oscura, que de atraso, de ignorancia. Relacionamos el medioevo con los excesos del feudalismo, excesos, por ejemplo, como el derecho de pernada, donde el señor, el vasallo se casaba y el señor feudal exigía la primera noche de sexo con la esposa del vasallo, una locura, algo terrible. Relacionamos la Edad Media con la idea de las hogueras de la Inquisición, con el terror de la peste bubónica, con la cacería de brujas, con las guerras, con las cruzadas, sobre todo porque hoy nuestros conocimientos históricos provienen ¿de dónde? Provienen de Hollywood, provienen de las series y de las películas, provienen de Netflix, de HBO. Entonces, Hollywood no nos muestra la otra cara de la moneda porque lo que vende es el morbo, lo que vende precisamente es esa parte oscura, pero la Edad Media también fue una época muy importante para la humanidad. En la Edad Media se da un adelanto de las arquitecturas, aparecen las catedrales, y las catedrales son un modelo de trabajo en equipo. Las catedrales hoy se mantienen a pesar de tanto tiempo, hace más de 1000 años, tienen más de 1000 años, 1500 años, y nos muestran que cuando los hombres trabajamos juntos por un mismo objetivo, logramos cosas impresionantes. Además, en la Edad Media también aparecen las universidades. Las universidades aparecen unidas a los palacios, a los monasterios y a las catedrales. En los palacios, en los monasterios y en las catedrales surgen unos colegios que no, más que colegios eran unos sindicatos donde maestros y estudiantes, alumnos, se unían para poder defenderse de los excesos del rey, de los excesos de la iglesia, buscando una libertad de investigación, una libertad de pensamiento. Lástima que en la Universidad Popular del Cesar no esté sucediendo lo mismo hoy. Ahí han olvidado un poco por qué surgieron las universidades en la Edad Media. Entonces, también se da en la Edad Media el florecimiento del pensamiento filosófico con la escolástica y aparecen las órdenes mendicantes. Estas órdenes mendicantes son unas organizaciones religiosas cristianas que se inspiran en unas órdenes anteriores que son las órdenes monásticas. Todos conocemos a San Benito Abad, el de la medallita, el que utilizan en esto de los exorcismos. Sí, entonces San Benito Abad se aísla y porque quiere vivir el cristianismo de una manera más pura, se aísla, pero un montón de gente empieza a vivir, quiere vivir como él, y entonces él crea una regla que es ora y labora. Estas órdenes mendicantes que toman estas ideas de las órdenes monásticas, pronto llegan a tener unas características propias, como el voto de pobreza, que los obligaba a pedir limosna y a vivir de la caridad. Aparece los franciscanos o la orden de los frailes menores, cuyo fundador fue San Francisco de Asís, y que fue aprobada por el Papa Inocencio III en 1209. Aparece la orden de predicadores, aprobada en 1216, fundada por Santo Domingo de Guzmán, que nosotros conocemos como dominicos. Dominicos y franciscanos fueron los quienes llegaron por primera vez al Nuevo Mundo. ¿Por qué? No fue casualidad, ya lo veremos. Yo en mi trabajo de grado de la licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico,
fue sobre la evangelización de los dominicos en la ciudad de los Reyes del Valledupar entre 1550 y 1803, más o menos, que es cuando suprimen el convento de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, estas comunidades se hacen presentes en el Nuevo Mundo junto con otra comunidad como los jesuitas, los agustinos y las órdenes de los hermanos menores capuchinos. Es una congregación que nace hacia 1525, pero que nace como una reforma a la orden de los franciscanos, a la orden franciscana, y se extiende por toda Italia y llega a España hacia 1578. La primera tentativa misionera capuchina, el primer intento de los capuchinos para evangelizar América se da en 1587, pero su esplendor, el esplendor de esta evangelización liderada por los capuchinos, se da precisamente en el espacio de tiempo que nos ocupa, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy los capuchinos cuentan con más de 11.000 religiosos y tienen presencia en más de en más de 100 países. Bien, ¿cómo llegan estas órdenes religiosas a América? Fueron franciscanos y dominicos, como ya lo dije, quienes llegan al Nuevo Mundo con la idea de evangelizar, de ir y anunciar la buena nueva, pero también por un tema político. ¿Por qué? La gesta de Colón no hubiese sido posible sin esa intervención de los frailes franciscanos del convento de la Rábida y de los monjes dominicos del Colegio de San Esteban, hoy Universidad de Salamanca. No olvidemos que la conquista de América fue una empresa pública, es decir, la corona española ejercía un control total sobre el territorio y por eso hacía una alianza con la iglesia. Esa alianza con la iglesia fue fundamental. Entonces, Colón llega a la Rábida, le cuenta la historia al fray Antonio y resulta que el fray Antonio era muy cercano a los reyes. Lo proponen, pero los reyes estaban ocupados luchando contra los moros en la famosa batalla de Lepanto. Cuando los reyes logran expulsar a los moros de España, entonces ahora sí, venga, vamos a escuchar nuevamente a este señor que dice, o Colón explica su empresa, pero la reina le dice, necesito que esto se lo explique a los sabios, que son mis asesores, que fueron los dominicos. El Colón dura 2 años encerrado en el colegio de San Esteban, y luego, después que los dominicos le explican en la empresa a los reyes católicos, es que los reyes católicos dan el aval. Entonces, esa alianza entre la iglesia y la corona fue fundamental y se dio con el patronato regio, que es muy importante para lo que se viene. El Real Patronato Indiano, que se consolida en 1508, cuando el Papa Julio II permite ciertas atribuciones y facultades a los reyes a cambio del apoyo en la evangelización. ¿Cuáles eran esas facultades? El rey podía organizar y controlar el envío de misioneros al Nuevo Mundo, decía, este va, este no va. Podía autorizar o no la construcción de templos. He encontrado, por ejemplo, cartas de sacerdotes que le escriben al rey pidiéndole el permiso para construir los templos o para pasarlos de techo de palma a techo de teja. Autorizaban o no la construcción de conventos y hospitales, así como su dotación, y también era el rey el que establecía, erigía o modificaba los límites de las diócesis. Este fue el camino expedito para que aparecieran esa organización jurisdiccional llamada diócesis, siendo la de Santa Marta la primera erigida en Colombia, hacia 1533, y su primer obispo, don Alfonso de Tobes. Entonces, la diócesis de Santa Marta, reconocida hoy como la madre de todas las iglesias de Colombia, dependió en sus inicios de la arquidiócesis de Sevilla. Luego, en 1546, pasó a ser sufragánea, es decir, pasó a depender de Santo Domingo. Santa Marta tenía pocos habitantes, sufría el flagelo de la pobreza, las incursiones piratas, y pierde su dignidad episcopal en 1562 cuando la trasladan a Santa Fe de Bogotá, pero luego la recobra en 1577. La diócesis de Santa Marta era un territorio vasto,
inmenso, inmoderado. Se le había agregado un territorio sin tino, sin conocimiento. Teníamos grandes montañas, tenemos grandes montañas en la región, pero también tenemos valles. Y esto hace que a principios del siglo XX, la diócesis de Santa Marta, la gran diócesis de Santa Marta, empiece a desmembrarse para abrir paso a una nueva organización sociopolítica, con la creación de otras diócesis. Así, aunque no se ve, está como muy pequeño. Pero en 1905 se erige el Vicariato Apostólico de La Guajira, Sierra Nevada y Motilones. En 1928 se crea la Prefectura Apostólica del Río Magdalena, que luego se convierte en la diócesis de Barrancabermeja. En 1951 se crea la Prelatura Territorial de Bertrania, en Catatumbo, hoy la diócesis de Tibú. En 1962 se crea la diócesis de Ocaña, también hacía parte de la diócesis de Santa Marta. En 1968-69 se crea la diócesis de Valledupar. En 1988 se crea la diócesis de Riohacha. Y en 2006 se crea la diócesis del Banco. Hoy, la diócesis de Santa Marta hace parte de la provincia eclesiástica de la arquidiócesis de Barranquilla, que está a cargo de un vallenato, Monseñor Pablo Salas Anteliz, desde el 2017. Entonces, ¿qué sucede o qué sucedía en ese momento? La situación del clero diocesano, recuerden, hay órdenes mendicantes, pero también hay unos sacerdotes que son diocesanos, no son religiosos, no son frailes, son sacerdotes adscritos a la diócesis, pero eran precarios, eran muy pocos. Entre 1581 y 1619, el franciscano Sebastián de Ocando activa la fundación de un convento de la orden franciscana en Santa Marta y de dominicos en Riohacha y Valledupar, porque les necesitaba para la labor evangelizadora. O sea, los frailes eran todoterreno. Los frailes se metían en la sierra, atravesaban a pie, a lomo de mula, las montañas, atravesaban los ríos, y entonces eran la fuerza de trabajo para la evangelización. La mies era mucha, los obreros pocos, habían 7 curas en la gran diócesis de Santa Marta, solamente en los lugares convencionarios de españoles, y los indios no tenían en toda la diócesis más de 3 doctrineros. O sea, no se estaba cumpliendo con lo pactado con la iglesia. Durante la independencia, la sociedad se divide. Yo, cuando hice mi trabajo de maestría, mi TFM, sobre la novela de la violencia, yo propuse la idea de que nosotros, los colombianos, vamos reciclando la violencia. Nuestra sociedad siempre ha estado dividida. Nos dividimos entre bolivarianos y santanderistas. Nos dividimos entre liberales y conservadores. Nos hemos dividido ahora teniendo en cuenta los nombres de nuestros grandes políticos, y hoy estamos divididos entre izquierda, derecha, y no sabemos ni lo que somos. Entonces, durante la independencia, la sociedad se divide y el clero no fue la excepción. Realistas y patriotas. Algunos autores afirman que la independencia se gestó al interior de los conventos y que los frailes criollos fueron grandes protagonistas. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por el naturalismo clásico español. Recordemos, no sé si lo conocen, que los dominicos, hacia 1511, Fray Antón de Montesinos empieza a denunciar que los españoles están excediéndose con los indígenas. Eso fue en el 4º domingo de Adviento, en diciembre de 1511. Y este problema, porque los españoles, los doctrineros, los encomendados, denuncian a estos dominicos de la isla española ante el rey, y los dominicos van y se sostienen ante el rey. Es que se van para el infierno, y usted también se va para el infierno porque usted no hace nada, señor rey. ¿Qué pasa? Que este problema que surge
a partir de una pregunta filosófica: ¿los indígenas son personas o no son personas? ¿Tienen alma o no tienen alma? Si tienen alma, si son personas, tienen derecho a la propiedad privada. Si tienen alma y son personas, no podemos esclavizarlos. Por eso Fray Bartolomé de las Casas, y lo decía Jorge Luis Borges, en ironía, que Fray Bartolomé de las Casas se preocupa por los indígenas que estaban muriendo en las plantaciones de algodón, y lo que hace es que la solución es traer negros para que se mueran a cambio de los indígenas que se morían en las plantaciones de algodón, porque los negros no tenían alma para ellos en ese momento. Entonces, este problema, que empieza siendo un problema filosófico, se convierte en problema teológico y luego en problema jurídico, del jus naturalismo. ¿Tienen derechos o no tienen derechos? ¿Son personas o no son personas? Y esto que surge precisamente en la Universidad de Salamanca se extiende luego por todas las universidades de la península ibérica y llega a las universidades del Nuevo Mundo, porque los frailes habían fundado universidades en Perú, en Bogotá y en Ciudad de México. Entonces, este problema del naturalismo clásico español lo traen los frailes y empiezan a debatirlo también en las universidades indianas. Por eso algún autor afirma que la independencia se gesta también al interior de los conventos y en la cabeza de los frailes criollos que estaban influenciados por ese naturalismo clásico hispanoamericano. Esta postura es muy interesante porque siempre hemos pensado que nuestros próceres de la independencia estaban influenciados por las ideas de la ilustración. Y encontramos en el naturalismo clásico hispanoamericano y en las universidades indianas un filón que nos permitirá hacer otra investigación. Luis Carlos Mantilla afirma que para 1810 3 órdenes religiosas masculinas, dominicos, franciscanos y agustinos, se hallaban establecidos de manera sólida en Colombia y su influencia social era tan grande como su expansión geográfica. Habían en sus filas muchos criollos y esta situación fue coyuntural para el movimiento independentista. Pero luego, con la Constitución de 1863, muchos de estos conventos fueron clausurados. La Ley 23 de ese año señala que es prohibido el establecimiento de comunidades o corporaciones religiosas regulares, quedando extinguidas y disueltas las que existan en la nación. Fue con la Constitución de 1886 y el concordato firmado entre Colombia y la Santa Sede en 1887 que el catolicismo se convierte en religión oficial y entra a ser parte esencial del Estado y de la política conservadora. Paradójicamente, este aspecto también es pieza fundamental en los hechos violentos de la primera mitad del siglo XX. Muchos sacerdotes, desde los púlpitos, soliviantaban a los conservadores para que mataran liberales. A finales del siglo XIX y principios del XX, se da una avanzada misionera en Colombia y en el mundo entero. En Colombia sobre todo porque había un intento de consolidar el país como un Estado moderno y se buscaba integrar las periferias. Y la religión siempre ha sido un elemento integrante, integrador, de que solda la sociedad. Es cuando se fortalecen los capuchinos e ingresan otras órdenes como las carmelitas. Estas congregaciones se dedicarán a la evangelización en los lugares más difíciles de nuestra geografía. Por eso los capuchinos se van a la Alta Guajira y se establecen también en la Sierra Nevada de Santa Marta o incluso en la Amazonía. Este auge de las misiones también fue posible gracias a las políticas del Vaticano en favor de las misiones alrededor del mundo. Por ejemplo, Pío X, en su carta encíclica Lacrimabili Statu de 1912, llama a los arzobispos y obispos de América Latina a poner remedio a la miserable condición de los indios. La madre Laura Montoya dirá en su autobiografía que ese documento eclesial fue el clic para que ella saliera a evangelizar a los indios del occidente antioqueño. Benedicto XV, en 1919, publica una carta apostólica llamada Maximum Illud,
que invita al misionero a reflexionar sobre la importancia de su tarea y le recomienda evitar nacionalismos, vivir en la pobreza, prepararse intelectual y técnicamente, sobre todo en el estudio de las lenguas indígenas. Pregunto, ¿será que eso lo cumplieron? Sucedía lo mismo que sucedía en la colonia. Se obedece, pero no se cumple. Por último, Benedicto XV también convoca a los feligreses a que ayuden por medio de la limosna, la oración en favor de los misioneros y las vocaciones de estos. La misión entonces era y es uno de los objetivos de la iglesia. Entonces encontramos que hay un marco legal, la Constitución de 1886, el Concordato de 1887, la Ley 89 de 1890, que determina la manera como deben ser gobernados, escuchen esto, los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. La Convención de Misiones del 27 de diciembre de 1902, que triplica el auxilio anual otorgado por el Estado a las misiones y lo aumenta a 8,000 pesos. Envía 8,000 pesos a las misiones del norte del país y permite ese nuevo ordenamiento político territorial, creando los vicariatos y las prefecturas apostólicas. En medio de todo este movimiento, de este fervor, los capuchinos de la provincia de la Preciosísima Sangre de Cristo de Valencia, España, asumen el vicariato de La Guajira, Sierra Nevada y Motilones, áreas ubicadas en los actuales departamentos del Magdalena, La Guajira y el Cesar. Y están donde estuvieron en el periodo comprendido entre 1905 a 1952, aunque en la Sierra Nevada de Santa Marta estuvieron hasta finales del 70, principios del 80. Años atrás, para 1860 para ser más exactos, Monseñor José Romero, obispo de Santa Marta, ordena el ingreso de misioneros a La Guajira e instaura o restaura las misiones en la zona norte de la gran diócesis de Santa Marta. En 1900, Monseñor Rafael Celedón se opone a la creación de la misión Guajira. Ya él lo había intentado y no había tenido resultados. Y cede solamente después de una reunión con el delegado apostólico en Colombia, Monseñor Antonio Vico, y llegan a un acuerdo. ¿Cuáles serían los límites de esa nueva jurisdicción eclesiástica que seguía siendo muy extensa? Monseñor Rafael Celedón muere 2 o 3 años después y la Santa Congregación de Propaganda Fide nombra como vicario designado al capuchino Atanasio Soler y Rollo, que es el señor que aparece en la foto es el señor que está de segundo. El capuchino que está sí, hacia la izquierda. Atanasio Soler y Rollo fue muy importante porque se concentró en la serranía del Perijá y fue muy querido también por los yucpas. Tanto que cuando él muere, los yucpas hacen una manifestación de condolencias por la muerte de Atanasio Soler y Rollo. En 1917, la misión capuchina entra a San Sebastián de Rábago, Sierra Nevada de Santa Marta, cuando las autoridades civiles y algunos notables aruacos solicitan a Monseñor Soler y Rollo su fundación. El 10 de febrero de ese año comienzan las actividades del internado con 48 niños indígenas. La llegada de las terciarias capuchinas permite abrir la sección femenina. Incluso en Valledupar hoy todavía se encuentra el Colegio La Sagrada Familia, dirigida por esa orden femenina. Recordemos algo. Cuando hablamos de evangelización, no solamente hablamos de enseñar los dogmas de fe. En este momento la evangelización era inevitablemente un intercambio cultural y se imponía la cultura más fuerte, como sucede hoy con la globalización. Hoy no tomamos agua de panela, tomamos Coca-Cola. Hoy nos vamos a un restaurante típico, preferimos ir a un McDonald's, a un Starbucks, porque se va imponiendo la cultura más fuerte. Los niños y niñas formados en San Sebastián recibían enseñanza primaria, técnicas agrícolas, elementales
y adiestramiento en el cuidado de animales domésticos. Y cuando egresaban, continuaban con su tradicional estilo de vida, pero con la impronta de la cultura recibida. Se occidentalizaban. El 4 de diciembre de 1952 se divide el vicariato de Guajira, Sierra Nevada y Motilones en dos vicariatos nuevos. El vicariato de Riohacha y el vicariato de Valledupar. Los capuchinos valencianos se repliegan tierra adentro, es decir, se instalan en Valledupar, liderados por Vicente Roy Villalba, que sería el primer obispo de Valledupar. Y los capuchinos italianos continúan las labores en Riohacha. La creación del vicariato de Valledupar en 1952 influyó indudablemente en el desarrollo y en el progreso de la ciudad. Hasta ese momento, Valledupar era una aldea aislada del resto del país, no habían vías. Es a partir de este momento cuando Valledupar empieza a abrirse al resto del país. Las poblaciones de San Juan del Cesar, Fonseca y Villanueva quedaron bajo la jurisdicción del vicariato de Valledupar, que luego sería diócesis de Valledupar desde el 25 de abril de 1969. Y un dato curioso, el departamento del Cesar fue creado en 1967. El primer festival vallenato fue creado en 1968 y la diócesis de Valledupar se erige en 1969. Bien, ahora entremos en la materia. Hablemos de las luces y de las sombras. La promoción cultural fue una de las grandes preocupaciones de los misioneros capuchinos y por eso ellos fundaron colegios y escuelas parroquiales donde se iban asentando. En Valledupar tenemos, por ejemplo, el Colegio del Carmelo, que es una escuela parroquial. Tenemos el Colegio Pablo VI, que también es de la diócesis. Tenemos la Sagrada Familia, que es de las terciarias capuchinas. Pero, y eso es importante, eso es muy importante, la educación es el motor principal que nos permite cambiar la sociedad. La sociedad no la cambian los políticos, la sociedad no la cambia la guerra ni la violencia, sino la educación. El número de bibliotecas, el número de colegios, los índices de lectura son o deben ser los indicadores con los que podemos medir nuestro progreso. No medimos progreso, o no deberíamos medir progreso por el número de carros que tengamos, o por el número de zapatos, o por el número de almacenes, o por el número de ingresos per cápita, sino por el número o por los bajos porcentajes de analfabetismo. Y eso es muy importante, la promoción educativa fue muy importante. Pero como en una moneda que tiene dos caras, debemos acercarnos a la historia de manera rigurosa, evitando prejuicios y reconociendo también que los misioneros realizaron hechos y acciones ejemplares, pero también se equivocaron. También tuvieron excesos. También realizaron acciones oscuras y negativas. El mismo Papa Gregorio XV alertó a los misioneros que la misión no consistía en trasplantar la Iglesia europea y que debía respetarse las características propias de los pueblos. Pero este aspecto no fue tenido en cuenta por los misioneros que impusieron su cosmovisión en detrimento de la cultura propia, incluso a través de la fuerza. Fue el Concilio Vaticano II, también que es de finales de los 60, el que permite, por ejemplo, que la Eucaristía se celebrara en las lenguas vernáculas. Antes se celebraba en latín. Y fue el Concilio Vaticano II el que permitió que la iglesia intentara modernizarse, en cierta manera. Que los laicos pudiéramos tener acceso a la Biblia, que pudiéramos tener mayor actividad dentro de la iglesia, porque antes, si hoy es clericalista, antes la iglesia era mucho más, antes el Concilio Vaticano II era mucho más. El Concilio Vaticano II empieza a hablar del pueblo de Dios. Y en la Lumen Gentium reconoce a los laicos como parte fundamental de esa labor evangelizadora. Al asumir el vicariato de La Guajira,
Sierra Nevada de Santa Marta y Motilones, los capuchinos construyen los primeros orfelinatos. En Nazaret, La Guajira, en 1914, en La Sierrita, cerca de San Juan, en 1916, San Juan del Cesar, y en San Sebastián de Rábago, en 1917. Pero ¿qué pasa? Este sistema de internado chocó con la idiosincrasia de los pueblos originarios de la sierra, porque los niños y niñas eran separados de su núcleo familiar. Niños y niñas que habían crecido en la libertad de la naturaleza, luego eran encerrados y no tenían disciplina para el aislamiento y para la formación. ¿Qué pasaba? Que muchos se escapaban. La familia perdía la fuerza de trabajo. Los niños y niñas eran fuerza de trabajo para su familia, especialmente en época de cosecha, para recoger el café, para recoger el cacao, para pastorear los animales. Estos niños cumplían labores domésticas dentro de su casa y por eso también supuso una ruptura. Los misioneros intentaron lograr la aceptación de la comunidad indígena y repartían alimentos, medicinas. Eso es bueno. Iban casa a casa. Algunos se esforzaron por aprender la lengua nativa, pero también crearon grupos de caza, bloques de búsqueda, para recuperar a los desertores. Multaban a quienes no informaban dónde se encontraban, o si algún indígena escondía a alguno de estos niños, también era multado, era castigado. Cuando los niños eran recuperados, entre comillas, entonces eran castigados. Entre 1930 y 1940, los capuchinos empiezan a notar una resistencia por la comunidad indígena. La iglesia, ¿qué dice? Es por la influencia del comunismo, es por la influencia de los antropólogos. Cuando el doctor Edgar me da esta oportunidad, yo le comento, yo estoy haciendo una investigación sobre la Anglo-American Recording Expedition. Un grupo de antropólogos ingleses visitan 7 tribus, 7 pueblos originarios del territorio colombiano. Entre esos llegan a la Sierra Nevada de Santa Marta. Donald Tyler, uno de ellos, uno de los líderes, y hacen un producto audiovisual, más que todo de audio, que está hoy en el Museo Británico. No sabía. Me impresionó porque hay una grabación de Rafael Escalona donde canta su última canción que se titula La Golondrina. Y dice que Donald Tyler, bienvenido a Valledupar, usted viene de un país, del país de la niebla, pero aquí lo estamos recibiendo. Y estos hombres van a la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Y qué dice la iglesia? A los indígenas lo están influenciando los antropólogos ingleses con ideas comunistas, con ideas protestantes. Y empiezan a sospechar que esa resistencia de las comunidades por esta visita de estos antropólogos, de estos sociólogos. El gobierno liberal de esta época empieza a quitarle el apoyo a las misiones del norte del país, pero aún así las misiones continuaron. En 1960, la resistencia indígena contó con el apoyo de varios grupos, como el Instituto Nacional de Antropología de Colombia, el ICANN, la División de Asuntos Indígenas o la Asociación de Trabajo Interdisciplinario ATI, y algunas otras ONG. Y estos grupos empiezan a levantar la voz denunciando los abusos que sufrían los nativos por parte de los misioneros. Y advierten que se está destruyendo la cultura, que se están aboliendo algunas costumbres que son ancestrales, que deben más bien preservarse. En carta fechada del 6 de julio de 1979, que está en el Archivo General de la Nación, el jefe de Asuntos Indígenas envió una carta al ministro de Gobierno de esa época,
y plantea que la educación impartida por los misioneros en la Sierra Nevada de Santa Marta no cumplía con los decretos 1142 de 1978 y 088 de 1976, que establecían que la educación a estos grupos humanos debían tener en cuenta su realidad antropológica y fomentar la conservación y divulgación de sus culturas, por lo cual se debía contar con la participación indígena en el diseño y programación del currículum. Esto no se cumplió. Esto produjo que al interior de la comunidad, de las comunidades, se dividieran. Incluso si llegaran a enfrentarse, porque algunos estaban a favor de las misiones capuchinas y expresaban total desacuerdo con la educación impartida, porque según estas facciones traerían progreso a la comunidad, mientras otros se quejaban que la misión desconocía su cultura y sus tradiciones. El descontento produjo que muchas familias se alejaran del lugar, es decir, hubo desplazamiento humano. Desplazamiento humano. ¿Cuál fue la solución de los misioneros? Bloques de búsqueda. Y los bloques de búsqueda entonces terminaban en cortarles el pelo, bañarlos o golpearlos. Otro de los graves conflictos fue que los misioneros fueron quienes lideraron la iniciativa de organizar juntas de acción comunal, desconociendo las autoridades culturales tradicionales. Hubo quejas de mala alimentación, de trabajo forzoso. Algunos religiosos cometieron abusos y violencia, pero otros fueron reconocidos y defendidos por las comunidades, como el caso del padre Antonio Nácher, en la dirección de la misión de San Sebastián de Rábago, cuyo trabajo fue resaltado por los indígenas y fue reconocido como un misionero que conocía a fondo la comunidad y las necesidades. También está, por favor, pasa la otra, el padre Javier Rodríguez, que dejó el hábito y se convirtió en un mamo. Y el padre Javier Rodríguez y el padre Guillermo Rosso, el padre Guillermo Rosso hoy está en Nariño, continúa su misión evangelizadora en Nariño. En la década del 70 acaban con el internado y empiezan a construir unas escuelas regionales que permitían incluir a los padres de familia en la formación de niños y niñas indígenas. Este señor, padre Javier Rodríguez, ellos le decían Javiri, Javiri en la lengua arhuaca significa colibrí, y el padre Guillermo Rosso devolvieron a la comunidad indígena entre 5.000 y 9.000 hectáreas que manejaba la misión capuchina, así como el ganado. Los capuchinos son expulsados del territorio el 7 de agosto de 1982, cuando los arhuacos se toman pacíficamente el internado, diciendo también que los capuchinos pensaban vender las tierras que le eran propias y que no les apoyaban en las aspiraciones políticas. Monseñor José Agustín Balbuena, que era en ese entonces obispo de Valledupar, señala que la misión capuchina se dio por la intervención de antropólogos que hacían presencia en ese territorio. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Los seres humanos somos un misterio complejo y paradójico. Con nuestra inteligencia hemos creado grandes cosas: las vacunas, los hospitales, los orfelinatos, las herramientas y objetos que hacen de nuestra vida más cómoda, pero la misma inteligencia la hemos utilizado para destruir, para matar. Hemos inventado la bomba atómica, las armas biológicas, los campos de concentración. Por ello es importante que reflexionemos en nuestra historia. Por eso son importantes estos espacios que nos sacan de la cotidianidad, que nos anestesia, que nos narcotiza. Estos espacios que nos brindan la oportunidad para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La evangelización en la historia de la iglesia es interesante, pues evangelizar no solo era enseñar los dogmas de la fe, sino que consistía en educar. Los frailes y misioneros enseñaban a leer, a sumar, a restar, a escribir. E inculcaron también una serie de tradiciones y costumbres que hoy hacen parte de nuestra gran riqueza cultural. Es imposible pensar en los carnavales sin pensar también en el tiempo de Cuaresma. Es imposible pensar en Navidad
sin entrar en el misterio del Dios que se encarna. La Semana Santa, la devoción a las advocaciones marianas, las fiestas coloridas con el Corpus Christi, que son parte del acervo latinoamericano, que se celebran en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, también son procesos, son un producto del proceso evangelizador, de ese choque de los dos mundos. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, chévere. ¿Verdad que interesante todo esto, este tema de la diócesis, y qué bonito esa historia como nuestra gran diócesis de Santa Marta tuvo esa ramificación, ¿no? Y hubo un momento, Carlos, en el siglo XVI que tú señalas, cuando recuperó el carácter de diócesis. Sí. Es la historia del franciscano, que yo en mi tesis señalo a Juan de los Barrios, que se fue a cobrar los diezmos a Bogotá y allá se quedó. Le gustó más el clima bogotano, el frío, y allá encontró unos indios que eran dóciles y los puso así a la ruana, la sábana, y se quedó allá. Y la diócesis esta quedó en un momento determinado como una simple abadía, ¿verdad? Pero qué bueno esta influencia que tuvo. Yo sabía de lo de Ocaña, pero no sabía la de Barranca Bermeja, Tibú. Sí, para que se den cuenta ustedes la importancia de este territorio. Es que cuando uno habla, y por eso todos ustedes saben que esta idea que nos surgió obedece a esa reconstrucción de nuestra historia. Es que a nosotros no la sabemos. Lástima que aquí no estén los estudiantes de Historia y Patrimonio de la Universidad Magdalena, a los antropólogos, que hemos invitado siempre, vienen poco, ¿verdad? Y lo digo porque estos temas de investigación, Carlos lo decía muy bien, los dominicos, los franciscanos, en Santa Marta solamente nos quedan los dominicos, el nombre de una calle, la Santo Domingo. El convento lo tumbamos. Nos queda la iglesia más antigua, la iglesia de San Francisco de 1597, posiblemente. Nos queda el colegio San Luis Beltrán, que si bien es cierto, San Luis Beltrán no era franciscano, sino dominico, por eso la fiesta de San Luis Beltrán en Tenerife, que estuvo por todos lados. Pero fíjense que los franciscanos aceptaron seguir con el nombre de San Luis Beltrán. Esta parte de la historia religiosa, el San Luis Beltrán cumplió 75 años hace un par de meses. Allá estuvimos en la conmemoración. Aquí está Luis Carlos Mantilla. Él vive aquí en Santa Marta por la cosa de la temperatura. Somos muy amigos ahí en el San Luis Beltrán. Estuvimos en un conversatorio así, ahora día precisamente en la Sergio Arboleda. Esto es importante porque fíjense ustedes cómo la iglesia, la Catedral de Santa Marta, la madre de todas las iglesias de Colombia, la última que se dividió fue la diócesis del Banco, que entre otras cosas no tiene en este momento obispo. El obispo que está allá de encargado, creo que es Luis, tus compañeros saben, es el de Ocaña, precisamente. ¿Verdad? Es el de Ocaña. Y una cosa muy simpática. El arzobispo de Barranquilla es Vallenato. El obispo de Santa Marta es de Magangué, José Mario, gran amigo. José Mario Bachi Tres Palacios. Entonces, la importancia y con los desaciertos, como decía Luis, con lo que decía Carlos, pero sin duda jugaron un papel importante. Yo conocí a Javier, ¿cómo se decía? Javier. Y eso que tú decías ahorita me recuerda, voy a evitarme el nombre, yo no sé si estará vivo el señor todavía, creo que no, ya murió. Que decía eso, que los curas hicieron. Él decía, yo tengo para un día en la gobernación del Cesar, cuando yo estaba creo que en el corte, yo tengo cómo resolver el problema de los indios.
Eso hay que peluquearlos para quitarles el poco de piojo y bañarlos. Esa era la concepción que tenían. Y yo digo en un trabajo que estoy haciendo, hoy resulta que a los colombianos, pero en particular a los amarios, vallenatos, cesarenses en general y magdalenenses, y costeños, si hay algo, Consuelo, después que casi no era medio gustadora de los valles, de los indios, andaba con una mochila aruaca, ¿verdad? Y creo que Juan Mayer, no sé si estará conectado, el día que se posesionó de ministro de Ambiente de Pastrana, y cuando fue con la comisión de Arhuacos y de Alzario, no sé todos que llegó, lo que más me encantó era que precisamente Juan Mayer iba con una mochila aruaca, tal vez. ¿Eso qué significa? Que nuestra identidad, Carlos, eso que tú decías ahorita, está ahí, en esa cultura aruaca. Y una mochila aruaca vale. Yo no pido, yo les digo a la gente, no le pide rebaja. En estos días veía un informe de las guayú, se quejaban porque demoraban haciendo una mochila 15 días y en el mercado de Riohacha quieren darle 7,000, 8,000 pesos. Y él decía que eso no daba, no daba. Entonces, qué chévere. Y hay una cosa que me queda pendiente, Carlos, de este comentario que yo acostumbro a hacer. Yo viví en Riohacha, trabajé mucho con los capuchinos, con los italianos. Con Tito, no me acuerdo ahorita, el viejo arzobispo me quería mucho. Y allá hay todavía 2 colegios, yo no sé si ahora estarán regentados todavía por monjas y por los capuchinos italianos. Hasta Marcelo, no sé quiéncito, fue rector de la universidad. Que es la Sagrada Familia, también hay una Sagrada Familia en Riohacha, y la Divina Pastora. Son de la diócesis. Y ahí estaban los capuchinos. Pero además, la diócesis de Riohacha tenía el contrato con el gobierno nacional para dar educación a un punto allá arriba, subiendo por Mingueo, que hay en la frontera entre Magdalena y Guajira, en San Antonio, creo que se llama. La de Valledupar también tiene ese contrato. Exactamente. Bien, yo anduve por esa sierra con Leonor Palmer, otras cosas que tú conoces perfectamente. Todo esto se lo cuento, Carlos, pero hay una cosa que me parece chévere en este trabajo que has hecho, que estás haciendo, que es valioso. La mirada que se pueda dar entre la relación de estas misiones que llegan al departamento del Magdalena, en ese grande, Magdalena Grande, y bueno, y la comisaría de la Intendencia de La Guajira, y las misiones de Burgo, o la misión de Burgo, que están llegando precisamente al San Jorge, al sur de Bolívar, a la Mojana, porque es más o menos en la misma época. De ahí surge un personaje que se llama Monseñor Tato. Surge la organización de uno de los primeros seminarios, el Seminario Menor de San Benito Abad que tú nombrabas, ¿no? ¿Conoces alguna relación con esas misiones? ¿Has trabajado, has visto algunos documentos? Yo creo y lo digo sin temor a equivocarme, que eso tiene que ver con el auge misionero que se da impulsado por el mismo Vaticano. El Vaticano se preocupa por llegar y por evangelizar y van en bloque, por decirlo así. Entonces, encontramos unas dinámicas muy parecidas en la Alta Guajira, en la Sierra de Santa Marta, en la Serenidad del Perijá, en Socorpa, donde están unas monjas. Sí, sí, señor. En el occidente antioqueño con la Madre Laura, y es toda una dinámica que se da prácticamente en todo el territorio. Ahí la Madre Laura, las Lauritas, van a llegar también al territorio de los Chimilas. Sí. Ahí en San Ángel, sí. En Orizuna 1 y Orizuna 2, por decirlo así, ahí van a encontrar las Lauritas. Están todavía. Todavía están ahí, claro. Sí. Así es. Bueno, no sé si el público, no sé si lo tenemos. Un comentario, a ver, mi estimado Ian.
proponer este tipo de temáticas que son interesantes analizar desde la perspectiva de un servidor que no ha ahondado en ese tema, que también ha sido. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas básicamente. La primera solamente para hacer claridad. La misión capuchina en la Sierra Nevada termina en 1982 con este hecho, o digamos, marca el derrotero para la salida de la misión capuchina y se produce tiempo después. Solamente como para hacer precisión en ese punto. Y la segunda, en aras de ese ejercicio de poder analizar en profundidad muchos de los elementos que nos has comentado en tu conferencia, me gustaría saber ¿a qué fuente documental responde pues en todos esos hechos que nos has comentado, los vejámenes, las situaciones que ocurrieron con la misión capuchina? ¿Dónde podemos consultarlos para entrar en detalle y conocer pues ese acervo documental que seguramente existe para entender pues o analizar esas situaciones que ocurrieron durante la presencia de la misión capuchina? Muchas gracias. Bueno, sí, los capuchinos salen el 7 de agosto del 82. La misión fue decayendo y fue apagándose poco a poco por los distintos conflictos que empezaron a producirse cuando las personas fueron tomando la conciencia de que muchas cosas no estaban bien. Hay mucha documentación. Aquí tengo un documento que tiene unos pies de página, si quieres te lo comparto. Entonces, por ejemplo, está un documento de Juan Felipe Córdoba Restrepo que se llama En Tierras Paganas, Misiones Católicas en Urubá y La Guajira. Su tesis de grado, su tesis de doctorado con la Universidad Nacional, publicado en 2012. Hay un texto de la Organización de Estados Americanos que se llama La Memoria como Forma Cultural de la Resistencia, los Arhuacos, del 2008. Está un trabajo también de Juliana Duarte Muñoz, titulado Expulsión de los misioneros capuchinos por la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta en 1982. Y hay otros documentos, y tengo Exacto. Bueno, eso sería muy compartido, pero también quisiera saber si los mismos capuchinos hicieron algún ejercicio de documentación al cual pudiste acceder. Sí, yo tengo una serie de revistas muy antiguas donde ellos van como dando unos testimonios de las misiones. Incluso tengo una revista que sería bueno que la digitalizáramos, la pusiéramos que es cuando Vicente Roy Villalba muere, entonces hacen una publicación especial y cuentan toda la historia de los capuchinos, y enmarcando la muerte de Vicente Roy Villalba. Yo tengo esa revista me la regaló Monseñor José Clavijo. Te iba a hacer una pregunta a propósito de Roy Villalba, ¿no? Es un apellido muy del sur de La Guajira también. ¿Tenían algo que ver o esos Roy viejos de La Guajira, de ahí de San Juan, de por ahí hay bastante Roy? Él era de Gualdasuar, España. Sí. Sí, valenciano. Sí. No, y hay una cosa que también me llama la atención, no sé si hay otra pregunta y es, pero ¿sí? Ok. Bueno, hay un saludo y que le parece excelente de Elsa Judith, interesante y sobre todo presentado con tal imparcialidad, ceñido a la historia. De Ernesto, ¿puede estar ligado las misiones capuchinas en la Sierra Nevada de Santa Marta con los esfuerzos colonizadores del siglo XVIII, XIX? Totalmente. Lo dije en algún momento. La religión como herramienta de cohesión en un momento histórico donde el país aspiraba a modernizarse. Entonces aspiraba a unificarse. Y qué mejor que hacerlo a través de la religión. Y ha sido una herramienta utilizada por el Imperio Romano, por Estados Unidos con el protestantismo, etcétera. Entonces, sí tiene mucho que ver con esos procesos colonizadores. Bien. Una cosa, cuando yo decía de las tradiciones culturales que nos vinieron por los
misioneros y por los evangelizadores, está también el Festival Vallenato. El Festival de la Leyenda Vallenata lo conocemos por el rey, por el acordeón, por los cuatro aires, pero resulta que tiene una fiesta religiosa como su sustrato, que es un milagro de la Virgen del Rosario. Y la Virgen del Rosario es una advocación que es venerada sobre todo por los dominicos. Entonces, una fiesta dominica la que permite que se dé, o sobre la cual se estructura el Festival de la Leyenda Vallenata. De hecho, en los primeros festivales, el primer número era la escenificación de justamente de ese milagro. El milagro que consistía en que se había muerto un poco de indígenas, llegó la Virgen, algunos españoles, y los levantó. Para que mataran indígenas. Para que mataran indígenas. Entonces, ese era el primer acto de la leyenda. Por eso se llama leyenda. Leyenda. Que ahora se llama sencillamente Festival Vallenato. Pero, o sea, leyenda. ¿Verdad? Bueno, Carlos, y a todos los que nos están conectados, ¿cuántos se conectaron? ¿17, 18? ¿Ah? 17, qué bueno, gracias a Juan Mayer, a Vicente Baños, que sabemos, al amigo del Canadá, ¿cómo se llama? Ernesto Altaona. Ernesto Altaona, el que preguntó tal vez, y a todos los demás compañeros, Eduardo Forero también que está conectado, Mayreila, no sé si se logró conectar, y otros que no pudieron venir, que son asiduos permanentemente, que tuvieron que hacerlo hoy por alguna circunstancia, enfermedad, etcétera. Gracias, Carlos, por venir de Valledupar a compartir con nosotros este saber. Esperamos tu texto escrito. Tienes el cupo de 30 páginas con esta hermosa... ¿Esas fotografías cómo las conseguiste, Carlos? Todas cosas. Bueno, hay un grupo de personas en Valledupar que han venido haciendo un trabajo interesante, liderados por César Sánchez. Entonces él va robándose las fotos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, sobre todo recuperar estas fotografías, eso es un testimonio, ¿no? Es un documento gráfico importante. La fotografía del día, ¿no? Que es la prensa. Bueno, muy bien. Entonces esta conferencia se tuvo por título Entre luces y sombras, la misión capuchina en el Magdalena Grande durante la primera mitad del siglo XX, a cargo de Carlos Liñán, nuestro amigo que llegó desde Valledupar. Les invito entonces, Carlos, tú también, para que la próxima conferencia te puedas inscribir por nuestra página, por Zoom, titulada Urbanismo y Vida Cotidiana en Santa Marta, 1900-1930, a cargo del historiador Wilfredo Padilla Pinedo. Padilla Pinedo, que ha hecho otra presconferencia, será publicado, va a salir un artículo próximamente, y ahora va a hacer este trabajo sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX. Y en el mes de julio, a todos los que están conectados en el departamento del Cesar, y ojalá allá en Aguachica, la parte de Ocaña, Aguachica, Gamarra, Tamalameque, Pailita, toda esta región, el doctor Vicente Baños Galvis, rector de la Universidad Popular del Cesar, va a hacer una conferencia que de hecho ya nos llama la atención. Se llama Aguachica, la perla del sur en el valle fértil del Magdalena Grande, siglo XX. Es un trabajo que ha hecho Vicente hasta 1960 tal vez, cuando ya se abre la carretera Troncal de Oriente, creo que se llama esa carretera que viene de Bucaramanga para acá. ¿Cierto? El papel del cable aéreo que existía por allá, etcétera. Entonces, vamos a tener en los próximos 2 meses conferencia. Hay que estar atento a todos los de aquí en Santa Marta. No sabemos todavía si pasamos a la sede de la biblioteca. Estamos en eso. Posiblemente está la posibilidad de la próxima tertulia hacerlo en la biblioteca. De todas maneras, le confirmamos en la publicidad. Dirá si es Gran Salón, el Gran Salón es este, o dirá Biblioteca Cajamal. En Biblioteca Cajamal sabemos ya que es allá en la sede. Bueno, muchas gracias, Omar. Bueno, gracias a todos por estar presentes, por compartir con nosotros.
A las personas que están conectadas, también muchas gracias. Y doctor Liñán, gracias por la invitación, por aceptar esa invitación de Cajamar. Muchas gracias a ustedes, realmente gracias a quienes participaron de manera presencial y virtual. Y bueno, muchas gracias sobre todo también a usted, doctor Edgar. Quedo atento al próximo llamado. Ah, bueno. Gracias. Fíjate que aquí personalmente me llegó una de Manuelito Niño. ¿Quién sabe de dónde era Manuelito Niño? No sé si en Miami. Dice, el padre italiano Marcelo Granciosi. Yo no suelto mi mochila arhuaca. Estoy aquí en el teatro. Estaba conectado de nuevo por el celu. Ah, que está allá abajo. Está allá abajo. Bueno, Manuelito Niño. Es Pibijay. Supervisor. Ok, gracias. Bueno, a las personas que van a seguir al